algún problema me notifican. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Ana doctora, Leslie, sí se puede ver. gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes y sean todos bienvenidos. Yo me llamo Carla Sebastián. El día de hoy vamos a platicar brevemente de un tema muy importante y que ha aumentado la incidencia de niños con este problema en Guatemala, yo creo que a nivel mundial. Y el día de hoy, pues yo les traigo una guía práctica para el manejo inicial del paciente con enfermedad renal crónica. El objetivo de mi charla hoy es proveerles una guía práctica para el diagnóstico del niño con enfermedad renal crónica. ¿Por qué este tema? Como eslogan del Día Mundial del Riñón para este año, a pesar de que siempre se ha mantenido el tema salud renal para todos, ahora pues nos instan a que estemos preparados para lo inesperado, apoyando a los más vulnerables. Y por ello es de que yo traigo este tema y el objetivo va a ser crear una conciencia de que esta enfermedad está aumentando y que debe ser detectada tempranamente, así como sensibilizar a los médicos que están de primera línea, ¿verdad? Para que puedan tomar las medidas para prevenir este cuadro tan complicado y pues sensibilizarlos sobre los factores de riesgo que en su mayoría podrían ser prevenibles. ¿Cuál va a ser el contenido? Número uno, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la anatomía renal y cómo funcionan los riñones. Vamos a definir qué es enfermedad renal crónica. Vamos a hablar sobre la clasificación y los parámetros que nos sirven para poder clasificarla y ver el pronóstico y gravedad de la enfermedad. Asimismo, quiero que conozcan cuáles son los factores de riesgo que pueden llevarnos a un problema de este tipo. Vamos a conocer las causas en niños, que son muy diferentes a las causas que hemos conocido en adultos. Vamos a platicar también de cómo es la presentación clínica y algo muy importante, cuál es el rol de ustedes como médicos pediatras en este tema. Y por último, vamos a sacar ciertas conclusiones de todo lo que vayamos viendo a lo largo de la plática. Empecemos con el breve repaso de la anatomía. ¿Qué es el riñón? El riñón es una víscera que está localizada a nivel retroperitoneal y que podemos dividirla macroscópicamente en dos polos. Tenemos el polo superior y tenemos el polo inferior. Partiendo de un riñón en un corte sagital, podemos ver que nosotros tenemos en nuestros riñones dos partes. Una parte que se llama corteza, que es la más superficial, y una parte más interna, que es la médula. Podemos ver el ilio del riñón, que es esta curvatura en la cual ingresan los vasos renales, y la pelvis renal, que posteriormente pues se transforma o es el uréter o la unión uretero, pieloureteral. Si nosotros vemos este riñón más microscópicamente, podemos diferenciar una estructura llamada nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón y está compuesta por el ovillo glomerular, y en su proximidad tenemos el túbulo contorneado proximal. Luego le sigue el asa de Henle, compuesta por una rama delgada y una rama gruesa, y posteriormente tenemos ya el túbulo conector, el túbulo distal y el túbulo conector. Aún viendo más microscópicamente la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, y que podemos tener parte a nivel cortical y parte a nivel medular, podemos seguir yendo a lo más microscópico y podemos ver aquí un glomérulo del cual vamos a desglosar lo que nos compete en esta tarde, que es la barrera de filtrado glomerular. La barrera de filtrado glomerular está constituida por los podocitos o por las células epiteliales, por la membrana basal glomerular, que está compuesta de 3 capas,
y por la parte más interna el endotelio o las células endoteliales. ¿Qué hay de la función del riñón? Pues muy a manera de resumen, los riñones pues son órganos muy importantes y muy esenciales, ya que son los órganos que nos permiten depurar nuestro cuerpo de todas las toxinas endógenas y exógenas que se producen, ¿verdad? Y que ingerimos al comer. Asimismo, también nos ayuda a depurar proteínas y muchos solutos que hay en nuestro cuerpo y en nuestro medio interno. Esto lo hacemos a través del glomérulo y pues en el conjunto de túbulos nosotros tenemos las funciones básicamente del balance de agua y de electrolitos. Mantenemos también un equilibrio ácido-base, también están involucrados también el equilibrio de los aminoácidos de glucosa y todo esto se lleva a cabo mediante transportadores y mediante transporte pasivo. Tenemos también otra función muy importante del riñón, que es la función endocrina, en la cual hay síntesis de renina, que como todos sabemos, la renina es la hormona que lidera la presión arterial. Tenemos la eritropoyetina, que es la hormona que nos ayuda a que haya producción de eritrocitos y evitar el problema de anemia. También tenemos la vitamina D, que indirectamente la vitamina D al momento de que se activa por segunda vez en el riñón, pues nos ayuda a mantener la homeostasis y el mantenimiento del metabolismo del calcio. Y pues por último podemos tener aquí la gluconeogénesis. Para ejemplificar un poquito más esto, voy a compartirles un video para que puedan ver ya en imágenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y voy a salirme de aquí, me permiten un momento para... Por favor, me dicen si se escucha. Filtrar las impurezas de la sangre. Mantener constante su salinidad, así como mantener el equilibrio de otras sustancias vitales para el organismo, son las complejas misiones de las que se ocupan los riñones. Resulta prodigioso que estos diminutos órganos, de apenas 150 gramos cada uno, sean el sistema de limpieza del organismo. Los dos riñones del cuerpo humano están alojados en la parte posterior del abdomen, conectados con arterias, venas y con los tubos que conducen la orina hasta la vejiga. El interior del riñón tiene una estructura compleja que le permite realizar su misión con un alto nivel de eficacia. Están formados por pequeñas unidades funcionales, llamadas nefronas, compuestas por un ovillo de capilares llamado glomérulo, envuelto en una especie de copa llamada cápsula de Bowman, ubicada en la corteza del riñón, y por un largo tubo en forma de U rodeado de pequeñas venas y arterias. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, las cuales están distribuidas de una forma tan organizada y aprovechan tan bien el espacio disponible, que si pusiéramos sus tubos uriníferos en línea recta, tendrían una longitud equivalente a la de 5.000 automóviles. La misión de la nefrona es filtrar la sangre que llega a los capilares del glomérulo situados en el interior de la cápsula de Bowman. Allí se absorben prácticamente todos los elementos de la sangre, salvo los de gran tamaño como los glóbulos rojos y las proteínas, que se mantienen en la circulación sanguínea. Aquí vemos un glomérulo captado con un microscopio electrónico. El líquido filtrado va discurriendo entonces a lo largo del tubo en forma de U de la nefrona. Las paredes de estos tubos tienen unas células especiales que reabsorben aquellas sustancias que el organismo necesita, como la glucosa,
y las devuelven a la sangre en un proceso de selección de una precisión asombrosa. Algunas sustancias, como el agua y las sales minerales, se reabsorben solo en las cantidades necesarias para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Entre las sustancias que es necesario eliminar está la urea, un compuesto que produce el hígado como producto de desecho del consumo de proteínas. Otras, como los medicamentos, se reabsorben solo en parte. A medida que se van devolviendo elementos a la sangre, el líquido restante se va convirtiendo en orina. Cuando la orina sale de esas plantas purificadoras que son los riñones, ya solo contiene productos inservibles para el organismo. Los riñones humanos filtran unos 180 litros diarios de agua y la mayor parte se reabsorbe. Apenas 1,5 litros pasa a la orina. La orina sale de los riñones por unos delgados tubos llamados uréteres, que la destilan gota a gota en un depósito situado en el fondo del pubis, la vejiga, donde queda almacenada hasta que se expulsa al exterior a través de la uretra. Bueno, continuando, espero que hayan podido ver el video, que me escuchen ahora. Vamos a seguir con la teoría. Vamos a hablar de la definición. Pues nos basamos en estas guías, que son las guías Cadigo, también están las guías Kadoki, y acá les escribo yo un dato muy importante sobre la definición, y es que para que un paciente se catalogue como un enfermo renal crónico debe tener 2 criterios. El número 1 es que haya anormalidad funcional o estructural en sus riñones por lo menos de 3 meses de presentación. Y se puede acompañar o no de una tasa de filtrado glomerular menor de 60 ml por minuto, normalizada a la superficie corporal de un adulto de 1,73. Si ustedes pueden ver acá en el punto número 2, tengo 2 asteriscos. ¿Por qué? Porque la tasa de filtrado glomerular, pues a pesar de que tomamos las guías de adultos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta puede variar dependiendo de la edad del paciente. Otro dato muy importante es el grupo de los recién nacidos o de los neonatos, en los cuales la tasa de filtrado glomerular no puede ser equivalente a estos datos que nosotros tenemos. En ellos utilizamos una fórmula que es especial en base a cierta constante para poder determinar cuál es el valor óptimo para un recién nacido según las edades, conforme vaya aumentando hasta la edad de 2 años. Los marcadores de daño renal, el punto número 2. Entre estos marcadores vamos a tomar en cuenta cuando hay anomalías en el sedimento urinario, cuando haya albuminuria. En los niños, pues básicamente tomamos el cociente proteína-creatinina. Cuando haya trastornos electrolíticos, hallazgos histológicos, esto es en los casos en los cuales tenemos un deterioro del filtrado glomerular en un paciente cuya causa no logramos determinar y que se asocia a proteinuria en algunos casos, es necesario hacer una biopsia y ya con estos datos podemos determinar que hay un daño irreversible y podemos catalogarlo como enfermo renal crónico. También cuando encontramos estudios de imagen en los cuales ya hay alguna alteración renal y en pacientes que tengan historia de haber sido trasplantados. Entremos a la tasa de filtrado glomerular. Como vimos en el video, una de las funciones de nuestros riñones es depurarnos de sustancias endógenas y exógenas. Hay métodos para poder calcular la tasa de filtrado glomerular. En este caso vamos a utilizar un producto de metabolismo endógeno como es la creatinina para poder nosotros determinar qué grado o qué nivel de función renal tiene nuestro paciente. Originalmente, desde el año de 1976, este médico de apellido Schwartz nos dio este parámetro para poder calcular de una manera estimada cuánto es la función de un
paciente pediátrico en relación a la creatinina. Creo que muchos de ustedes ya conocen esta fórmula en la cual nosotros usamos una constante que dependiendo de la edad podemos ver aquí los valores que para un recién nacido de bajo peso podemos usar, o prematuro podemos usar el punto 33, que esa es la constante K, en un recién nacido a término punto 45, en un niño o adolescente punto 55, que sea adolescente mujer, o en un adolescente de género masculino ya utilizamos el punto 70. Actualmente, pues, se nos ha facilitado tanto con la tecnología y pues existen estas fórmulas que ustedes pueden descargar en su celular. Les voy a dejar aquí el link donde pueden encontrar esta fórmula para poder hacer el cálculo, tomando en cuenta que deben tener, además de la edad de su paciente, la talla. Para poder utilizar la talla y utilizando la constante pueden hacer el cálculo y determinar qué nivel de o qué tasa de filtrado glomerular ml por minuto su paciente está teniendo y poder catalogarlo en base a como vamos a ver en un momento. Últimamente, en el 2009, también varios médicos empezaron a ver, ¿verdad?, que la tasa estimada que nos proponían en 1976, pues tenía algunos desfases. Y se revisó esta fórmula posteriormente. Sin embargo, mi recomendación es que sigamos utilizando la fórmula original debido a que esta manera de poder medir el filtrado glomerular utiliza un método enzimático y generalmente nosotros por nuestros hospitales o por el nivel que tenemos de avance, pues utilizamos en la mayoría, pienso, no sé, en el hospital en el Roosevelt utilizamos el método con Jaffe, que es un método colorimétrico, en el cual pues al pintar de cierto color que usualmente es anaranjado, nosotros podemos tener ya un valor reflejado en nuestro historial de laboratorios de qué tanto está el valor de la creatinina. El método este de Schwartz estimado y revisado pues utiliza otro tipo de método que puede ser más costoso, ¿verdad? Y que por lo menos no creo que tengamos al alcance en otros hospitales. Sería de que ustedes averigüen en el hospital donde ustedes trabajan qué método utilizan y poder valorar qué fórmula pueden utilizar, aunque mi recomendación sigue siendo que usemos la original, pero no está de más que ustedes conozcan este nuevo método que estamos utilizando desde hace ya varios años. Les dejo aquí el link para que ustedes puedan considerarlo y que lo puedan tener en su bolsillo para poder hacer este cálculo. Hablamos entonces de la definición y ya hablamos de los marcadores, hablamos de la tasa de filtrado glomerular y la tasa de filtrado glomerular, ahora que ustedes ya vieron cómo se calcula, pues en base a ella podemos ya clasificar la enfermedad renal crónica. Conocemos que hay varias formas de clasificarla, desde G1 hasta G5. En los adultos se propuso que utilizáramos también el valor de albuminuria para poder determinar en base a colores rojo, amarillo, anaranjado y verde qué tan severo está el daño en nuestros pacientes. Pueden ver ustedes aquí este cuadro, que es un cuadro universal, lo van a encontrar en cualquier artículo de enfermedad renal crónica, donde pueden ir viendo ustedes los valores de tasa de filtrado glomerular relacionado con la albúmina, que en niños pues utilizamos, como les había comentado, el índice o el cociente de proteína creatinina en orina al azar. Les dejo aquí esta tabla para que vean cómo es que se clasifica y para que lo tengan en mente. Bueno, pasando al siguiente punto de la guía, es importante que conozcamos cuáles son los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos factores no modificables y factores modificables. Entre los factores no modificables, obviamente, tenemos el bajo peso al nacer, que creo que han asistido a algunas pláticas que se ha iniciado desde el año pasado a platicar relación del bajo peso al nacer y de la prematurez con daño renal a largo plazo. También otro factor no modificable es el daño renal agudo o la lesión renal aguda, que pues es un diagnóstico muy frecuente en las áreas hospitalarias donde ustedes puedan trabajar o donde están haciendo su posgrado. Entre los modificables tenemos la hipertensión arterial, la proteinuria, la obesidad, la acidosis en niños especialmente o más bien la acidosis metabólica, y también pacientes que están teniendo un tratamiento prolongado con medicamentos que son nefrotóxicos.
Estos son factores que podemos modificar y los factores no modificables, pues como el bajo peso, vamos a platicar ahorita de cuáles son. Tengo esta gráfica en la cual ustedes pueden ver la asociación de cómo estos factores de riesgo influyen en base a la edad del paciente. En los niños pequeños, como pueden ver, se nos viene la gráfica hacia la izquierda, ¿verdad? Pacientes que tienen alguna anomalía renal o bajo número de nefronas porque fueron pacientes prematuros. Y en los adultos, pues obviamente ya hay otros tipos de patologías, ya hay glomerulopatías, como podemos ver acá, ya hay otros problemas de base, por ejemplo, hipertensión, tabaquismo, otros problemas ya que son más del adulto, ¿verdad? Entonces, este es un cuadro muy interesante para que ustedes lo vean y cómo se asocia a cierta presentación clínica en los cuadros de arriba según el origen o la causa de la enfermedad renal. ¿Qué hay de evidencia en la literatura? Pues les traigo este artículo en el cual podemos encontrar, les dejo también ahí el link para que lo puedan revisar ya más despacio ustedes, en el cual nos hacen una evaluación de la asociación del riesgo de padecer enfermedad renal crónica en un niño que fue pretérmino, que fue prematuro. Ellos en conclusión pues nos dicen que los niños pretérmino tienen un bajo número o un menor número de nefronas y que esto conlleva a una masa renal pues poca, ¿verdad? Que es lo que nos va a predisponer a que el niño pueda presentar el riesgo de tener o de padecer en su adolescencia o posteriormente enfermedad renal crónica. Estas guías me gustó más que todo concluir con las recomendaciones que ellos nos dan. Si tenemos un paciente prematuro en nuestras manos, es importante que ustedes tengan una historia muy importante, ¿verdad? Respecto a antecedentes maternos, referente a peso del paciente, todo cómo fue el parto, cómo fue todo el embarazo, si hubo ultrasonidos o no, que puedan tener ustedes el seguimiento con este paciente que ya va a estar en sus manos de cuidar el uso de medicamentos nefrotóxicos, la relación médico-paciente que sea de que el paciente pues cada vez que va a tener algún medicamento con algún otro médico en un área hospitalaria pues que se comunique y les consulte, ¿verdad? ¿Qué tipo de medicamento va a tomar para que ustedes puedan ir a aconsejarle, ¿verdad? O tener por lo menos un valor de creatinina basal. El uso de antiinflamatorios es algo muy frecuente y muchas veces las mamás hasta tienen el medicamento ahí en la casa. Si hay fiebre, empiezan a prescribir, autoprescribirle a sus hijos, ¿verdad? Entonces es importante que eduquen en esta situación a sus pacientes. También es cuidar el hecho de que el paciente llegue a deshidratarse o que tenga problemas infecciosos del tracto urinario, también tomarlo como recomendación, ¿verdad? Cuidar estos puntos. También es importante controlar la presión arterial en la clínica y que tengamos también nosotros disminución de otros factores de riesgo. Últimamente, pues con todo esto de la pandemia, muchos pacientes han tenido una vida más sedentaria y se ha incrementado mucho el sobrepeso, ¿verdad? Entonces mi recomendación es que todo paciente que ustedes vean que se sale de la curva normal de peso talla, pues le tomen el índice de masa corporal y puedan ir clasificando ustedes a este niño para poder ir previniendo también factores ya metabólicos. También es importante que periódicamente ustedes puedan ver una creatinina, ¿verdad? Cistatina C, pues no todos la tienen a su alcance, pero sí podemos medir una creatinina y podemos medir un valor de proteína o albuminuria, proteína creatinina en orina en este caso. En pacientes que, por ejemplo, que ustedes sepan, bueno, esto ya es más para nosotros, ¿verdad? Pero se nos aconseja que pacientes que sean donadores también tomemos todo este historial, ¿verdad? De cómo fue su parto, cómo fue su nacimiento. Entonces, este es un artículo que pues nos deja más que todo estas recomendaciones. Y traigo aquí otro artículo también que pueden ver aquí que nos relaciona la restricción del crecimiento fetal con el bajo peso, con la prematurez asociado a pacientes que puedan tener algún tipo de daño. En este estudio se estudiaron 64 adolescentes porque eran 72 y el resto se excluyeron por ciertos criterios de exclusión. Y en estos pacientes lo que se hizo fue medir el volumen renal total mediante varios métodos. Utilizaron ultrasonido,
ultrasonido, utilizaron tomografía y utilizaron resonancia magnética, y también de la mano de estos estudios de imagen ellos también pudieron medir biomarcadores para ver disfunción renal como creatinina, como beta globulina, como inmunoglobulina G o ciertos marcadores para poder ver cómo estaba la función, y también utilizaron un método para medir el flujo sanguíneo total en el parénquima renal. Posteriormente concluyeron, ¿verdad? Y esto es lo que les traigo aquí, que la prematurez y la restricción del crecimiento fetal con flujo al riñón anormal se asocia con un volumen disminuido de la masa renal, pero no con marcadores de disfunción renal. El primer artículo que les presenté es un artículo del 2016, este ya es del 2022, y para que podamos ver cómo pues se van haciendo estudios, ¿verdad? Probablemente ahorita, un ejemplo, no sepamos mucho de COVID, pero en unos años vamos a ser expertos en COVID con todo lo que se está estudiando hasta el momento. Entonces, les dejo este dato también por si les interesa leerlo para conocer también como factor de riesgo estos dos problemas. El punto número 5 de la guía es la etiología o la causa. Este es un artículo de revisión, pues que es muy similar a lo que nosotros vemos aquí en Guatemala. Este es un estudio en el cual se hizo una revisión de cuáles eran las causas más frecuentes que llevaban a estos niños en este país a tener problemas de riñones. Y en este encontraron también, como acá, que más o menos el 30 al 50% de los pacientes que tenían daño renal o enfermedad renal crónica habían tenido algún tipo de anomalía congénita, CACUT, que son problemas congénitos del riñón y de la vía urinaria. Como segundo punto se encontró nefropatía por reflujo. Como tercer punto encontraron las glomerulopatías o las glomerulonefritis y la nefropatía hereditaria. Con esto, pues hemos avanzado también porque podemos hacer estudios no solo de laboratorio ni de imagen, además del interrogatorio, sino también ya podemos ir avanzando en algunos lugares con estudios genéticos para poder determinar, ¿verdad?, qué gen es el que está afectado e ir haciendo un estudio más profundo de todas estas CACUT. Tenemos aquí esta imagen donde pueden ver los tipos de anomalías que hay. Por ejemplo, hay obstrucciones ureterovesicales, podemos tener afecciones de los riñones también, podemos encontrar entre las CACUT, por ejemplo, hipoplasias renales de nacimiento, displasias renales, podemos encontrar problemas de nefropatía por reflujo o reflujo vesículo-ureteral de distintos grados. Podemos tener problemas vesicales en nuestro medio, pues es muy frecuente el mielomeningocele. Encontramos problemas de vejiga neurógena. Vejiga neurógena nos lleva a enfermedad por reflujo, y el reflujo pues a cicatrices y a daño renal a mediano o a largo plazo, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Obstrucciones son otro tipo de problemas. Entre las obstrucciones de vía urinaria podemos tener obstrucción pielo-ureteral, también podemos tener obstrucción ureterovesical, y en niños masculinos pues podemos tener las valvas de uretra posterior, que es algo que debemos tomar en cuenta. Aquí vamos a hablar de la presentación clínica. Yo se los traigo de esta manera, les muestro. Podemos, dependiendo del origen o del daño a nivel de la nefrona, podemos tener ciertas manifestaciones. Esto es algo muy importante que lo tomen en cuenta, porque cuando reciban un paciente que tiene una creatinina en 8, por ejemplo, pues usualmente estamos con la mentalidad o con la escuela, ¿verdad? De que tiene creatinina alta, le voy a quitar líquidos. Pero acá vamos a platicar, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un daño glomerular, estamos hablando de, si vieron de las causas, pacientes con glomerulopatías o pacientes que tienen nefrotoxicidad por medicamentos, o que también puede ser tubular en este caso, o afección en sí del filtrado glomerular con una glomerulopatía. La presentación puede ser oliguria. La oliguria nos va a llevar a edema generalizado. El edema generalizado nos puede provocar hipertensión, además de que por el mismo daño a nivel glomerular se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, y este nos puede causar hipertensión arterial. La hipertensión arterial pues puede desencadenar que el niño constantemente esté presentando dolores de cabeza o cefaleas.
por la misma aumento de las toxinas endógenas en la sangre o séricos, el niño puede tener náuseas, pérdida del apetito, anorexia. Todo esto lo va a llevar a que el niño pues empiece a estar como en un estado de inflamación crónica. La inflamación crónica nos va a llevar a fatiga, a todos estos síntomas. Es un círculo vicioso y además de las funciones del riñón es darnos la eritropoyetina para poder sintetizar eritrocitos y poder tener valores normales de hemoglobina. Entonces podemos tener anemia. En los pacientes que pueden tener una enfermedad renal crónica secundario a una anomalía tubulointersticial, como por ejemplo quistes o enfermedad displasia quística o alguna tubulopatía a tener estos pacientes, usualmente, dependiendo de la severidad de la tasa de filtrado glomerular disminuida, vamos a tener, pero usualmente vamos a tener una micción frecuente desde el inicio, entonces es un signo de alarma que tenemos que tomar en cuenta. Enuresis nocturna en algunos casos, crecimiento deficiente, pérdida del apetito, igual cuando ya la tasa de filtrado llegó a un nivel muy bajo, ya vamos a tener los mismos síntomas por la misma toxicidad sérica que tenemos por estas sustancias, vamos a tener ya los mismos síntomas, ¿verdad? Ya en un estado más avanzado y pues vamos a tener que tomar acciones con esto en base a lo que encontremos. Bueno, platicando de todo esto, quiero tomar en cuenta cuál es el rol de ustedes como médicos pediatras. Les traigo esta pirámide porque no deja de tomar importancia la historia clínica. La historia clínica es la base para que nosotros podamos tener un buen diagnóstico y un buen seguimiento y un buen tratamiento. La historia clínica es muy importante y aquí les pido que tomen en cuenta preguntar sobre antecedentes perinatales, cómo fue el embarazo, si tuvo ultrasonidos, la cantidad de líquido amniótico, datos al momento del parto, qué Apgar tuvo, cuál fue el peso del niño, cuál fue la longitud del niño, ¿verdad? Si fue un niño que lloró pronto, necesitó estímulo, necesitó oxígeno. También es importante saber si hay problemas maternos que hayan provocado restricción del crecimiento, ¿verdad? De este feto. También antecedentes médicos, si el niño ha padecido de infecciones urinarias, si ha tenido problemas miccionales, si hay alguien en la familia también que padezca de reflujo o de hipertensión arterial, de enfermedad renal crónica. Los hábitos es algo muy importante. Les recomiendo que pregunten cómo son los hábitos miccionales, a qué edad dejó el pañal o controló esfínteres, si padece de estreñimiento o de tránsito intestinal bajo, cómo son los hábitos alimenticios también, los tipos de dieta, si consume muchos alimentos preservados o no, si come dieta hecha en casa. Consumo excesivo de sal o de preservantes también. También es importante que investiguen sobre medicamentos. Tenemos niños que toman medicamentos por ciertos problemas, ¿verdad? Entonces siempre tomen en cuenta si el paciente está tomando algún medicamento, especialmente si es nefrotóxico. En la evaluación física es nuestro segundo eslabón. Pues no les pido un examen de ver pupilas, ¿verdad? Y si hay reflejo pupilar y todo eso, no, un examen muy básico para buscar anomalías renales. Por la embriología renal, pues mi consejo es que veamos al paciente, pues veamos orejas, veamos si hay apéndices, si el óvulo está bien formado, si el pabellón está bien o no, veamos extremidades, dedos, ¿verdad? Piernas. Columna, es muy importante ver si hay alguna cicatriz por algún mielomeningocele o meningocele, abdomen, palpar masas, ver cómo están las tasas intestinales, ver la columna, si hay alguna desviación, los glúteos, si hay asimetría, las extremidades. También es importante que podamos ver genitales. En los genitales, ver la apariencia, ver cómo está la anatomía, ¿verdad? Y si hay higiene o no hay higiene.
Pasamos al último eslabón, que es cuando ustedes ya analizaron estos dos puntos en su consultorio o en la emergencia o en su servicio, pues ya pasan a ver los estudios. ¿Qué estudios vamos a necesitar para estudiar problemas renales? Obviamente vamos a necesitar una química con electrolitos, vamos a ver el equilibrio ácido-base, porque se recuerdan que el equilibrio ácido-base es una de las funciones del riñón, y pues no está de más, el más importante o que nos va a dar mucha información es el examen de orina y su sedimento, ver cómo está una orina, se recomienda que sea la primera orina de la mañana, vamos a ver también un valor de proteína creatinina en una muestra de orina al azar, y pues ya vamos a ir viendo los estudios de imagen que sean necesarios según lo que vayamos sospechando con nuestro paciente. En la historia clínica, pues es muy importante lo que platicamos, todo lo de los antecedentes, el examen físico, aquí les pido que vean mucho la antropometría, que vean cómo está el peso, cómo está la talla en base a la edad del niño. Y pues obviamente vamos a ver en la clínica la presión arterial o en el servicio donde estén. Les dejo aquí también el link que les va a descargar estas tablas que son actualizadas, las que tenemos para el 2012 del IPNA. Y estas son tablas en las cuales les voy a enseñar. Tenemos acá las tablas para mujeres y las tablas para hombres. Tenemos las tablas a partir de los 2 años de vida y podemos encontrar nosotros acá ciertos datos que nos van a ayudar. Por ejemplo, van a ver el percentil que tenemos acá. Aquí nos va a dar el nombre y el apellido del dato de la presión arterial. Tenemos estadio 2, que es hipertensión, como pueden ver está en rojo, y la presión normal que está en verde, que nos dice que todo está bien. Vamos a tomar en cuenta la talla del paciente, ¿verdad? Vamos a ver cuántos centímetros mide el paciente, y dependiendo, si tenemos un paciente que está de 2 años en el 50 percentil, es un paciente que va a medir 85 centímetros. Y vamos a ver el dato de la presión sistólica y la presión diastólica. Tenemos un paciente de 2 años que tiene una talla, por ejemplo, de 80.9 centímetros, está sobre el 10º percentil, sobre el 10 percentil de la talla para la edad y para el género. Esta niña, tenemos aquí la tabla en verde, que su presión normal es de 85 sobre 44. Si ustedes tienen un dato diferente a este, pues ya pueden ir clasificándolo en base a los colores. Prehipertensión amarillo, estadio 1 de la hipertensión es anaranjado y el estadio 2 que es rojo. Y asimismo lo pueden hacer con niños y pueden ir viendo en base a las edades que tenemos, y pues tomen en nota el link está abajo para que puedan tener sus tablas también ustedes como parte de su Harriet Lane también. Bueno, tenemos ya los laboratorios. Entre los laboratorios tenemos una muestra de orina. Se recomienda que la muestra de orina sea en fresco, que no dure más de media hora, ¿verdad? Para que pueda ser evaluada en el laboratorio. Y aquí tenemos un examen común de orina como nos lo presentan en nuestros hospitales. Tenemos que ver el color. El color amarillo ámbar es el color que, pues, que no nos dice mayor dato de temor, ¿verdad? Podemos ir viendo si es rojizo o si es rojo. Si es rojizo, pensamos que hay un problema glomerular. Si es rojo rutilante, que es un problema de sangrado de vía baja, de vejiga o de uretra. Y podemos ver otro aspecto también, que es el pH. El pH acá en esta orina les muestro un pH que está en 7. El pH, pues también algunos libros antiguos o libros, usualmente lo que sabemos es que nos da un pH ácido, que es el pH normal de la orina, ¿verdad? Sin embargo, puede variar en base a a nuestra concentración, a nuestra hidratación o en base a nuestro sedimento, ¿verdad? Tenemos también otro dato muy importante para medir aquí en la orina. Por ejemplo, el examen químico nos va a dar todo lo que nos dice la tira reactiva. Ahí podemos ver leucocitos, proteína, urobilinógeno, podemos tener arasa leucocitaria, cetonas, nitritos, pH, densidad o gravedad específica. Tenemos también el examen físico. El examen físico me da a mí mucha información de cómo está este riñón, porque podemos ver, por ejemplo, eritrocitos por campo. Hablamos de hematuria, más de 4 eritrocitos por campo, leucocitos también, cuántos leucocitos por campo podemos tener.
y nos da también el dato de las células, también de los cilindros, si hay cilindros hialinos, eritrocitarios o granulosos, bacterias, y otro dato muy importante que es los cristales. Cuando orinas son muy concentradas o hay algún trastorno en la eliminación de minerales, podemos tener cristales presentes también. Otro dato importante que necesitamos ver en una muestra de orina es el cociente de proteína creatinina, por ejemplo. A ustedes se los van a dar en el laboratorio como 25 miligramos de proteína por decilitro, por ejemplo, en una creatinina de 96. Entonces, lo que tienen que hacer es medir la proteína urinaria entre la creatinina urinaria y eso nos va a dar un cociente, un valor. Por ejemplo, acá nos dio un valor de 0.26. Lo normal de proteína va a depender también de las edades, pero si estamos hablando ya de un niño mayor, lo normal de proteínas es menos de 0.20. Tenemos un valor de 0.20 hasta 1.99, que es rango anormal, y de 2 ya estamos hablando de un parámetro nefrótico. ¿Qué hay de las pruebas séricas para poder evaluar la función renal? Este es un artículo de revisión también en el cual se nos habla de la creatinina. Como les platicaba hace un momento, pues tenemos marcadores exógenos y endógenos. La creatinina es un marcador endógeno que tenemos que considerar también dependiendo de la edad, en niños, en recién nacidos, pues la creatinina materna pues puede reflejarse en el niño y tenemos que considerarlo. Otro punto importante que se concluye con esta revisión es que la creatinina nos ayuda a poder detectar el daño renal de un paciente crónico, no es tan urgente. Acá no estamos hablando de un daño renal agudo en el cual ya es un marcador un poco tardío para poder hacer un diagnóstico temprano y poder evitar secuelas. Tenemos también que la creatinina nos ayuda a monitorear y estar vigilando a un paciente que tiene daño renal. También nos ayuda a tener una vigilancia de medicamentos nefrotóxicos para poder cuidar y preservar, más bien enlentecer la progresión del daño renal que ya está instaurado en nuestros pacientes. Los laboratorios séricos, pasando ahí entonces, luego de hablar de esto, tenemos acá una muestra de química sanguínea. No sé si en todos los laboratorios les dan una química tan extensa como la que nosotros tenemos, pero aquí pues el ejemplo que les traigo es que veamos esta creatinina que es de un paciente con daño renal ya crónico, una creatinina que está un poco elevada con un BUN en 47, un nitrógeno de urea en 47. Aquí pues yo estoy viendo que obviamente el filtrado glomerular está afectado y pues tenemos que ir a buscar pronto el dato de hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, que es más frecuente en pacientes con daño crónico, y poder ir a ver los valores de referencia para poder establecer si hay algo que podamos tratar o no en nuestro paciente. Otro dato muy importante es tomar una hematología desde el inicio, porque la hematología nos va a dar datos de qué tan severa es la anemia que está presentando el paciente, más si es un nivel de tasa de filtrado muy avanzado o muy disminuido, más bien, ¿verdad? Entonces tenemos aquí este ejemplo que es de uno de nuestros pacientes en el cual podemos ver una hemoglobina de 740 cuando sabemos que dependiendo de la edad, usualmente este es un niño grande, pues pueda tener unos 12 o 14 de hemoglobina. Algo importante que les quiero dejar acá es que la anemia de un paciente con enfermedad renal crónica es una anemia normocítica normocrómica. Es un dato característico de estos niños para que lo tomen en cuenta. O por lo menos en mi experiencia, muchos pacientes cuando llegan ya con un daño avanzado, al interrogar la historia me dicen, hace como 3 años o 4 años en la escuela se sentía fatigada, le hicieron una hematología, su médico le dio vitaminas y estuvimos tratándola por anemia como 2 años, ¿verdad? O 3 años, pero al ver que ya empezó con más síntomas, decidieron hacerle una creatinina y pues mi niña tiene insuficiencia. Tomemos en cuenta que anemia normocítica normocrómica es una luz o una pauta para ir a hacer BUN y creatinina en nuestro paciente.
Y otro dato importante sérico que tenemos que tener es el equilibrio ácido-base o un valor de bicarbonato. Si los gases venosos, o más bien se recomienda venosos, ¿verdad? Son muy costosos en los laboratorios del interior o donde ustedes tengan alcance, pues se recomienda que puedan hacer un CO2 total, que es una muestra también en química y que pues algunos laboratorios grandes pueden medirles. Y los valores, pues no está de más decirles. Cuando un paciente está sano, podemos tener un valor de 22 a 24, dependiendo de la edad. En un recién nacido sabemos que de 16 a 18, a 20, si es prematuro, y ya a término, pues hasta 20 a 22, ¿verdad? Y ya va llegando como al valor de un adulto. Tenemos aquí un valor de bicarbonato que podemos tomarlo en cuenta. Un paciente ya con daño, pues es permitido un 18 de bicarbonato, pero ya es un paciente que está en manos de un nefrólogo. Sí, pero si tienen un valor abajo de 20, tomen precaución, ¿verdad? Siempre vigilando el potasio y viendo también el resto de estudios complementarios. Terminando con los datos de laboratorio, vamos a ir a las imágenes, que son una herramienta muy útil que nos van a ayudar. Esta es una imagen de un ultrasonido renal normal en el cual les muestro lo que ya les describí, que es una corteza, que es la parte más superficial del riñón, que la pueden ver, es un halo que está aquí más delgadito, ¿verdad? Y tenemos un área más interna que es la médula, y pues ahí podemos ver unas imágenes más oscuras o más hipoecogénicas que se llaman pirámides. Tenemos el seno renal y como pueden ver acá se denota muy bien la forma del riñón, que es como de un frijol o de un haba, el ilio y la ecogenicidad que se ve bien y las pirámides que se ven acentuadas. No vemos ningún dato anormal. Sin embargo, aquí les pongo otra imagen de un ultrasonido en el cual si ustedes pueden ver la estructura renal, pues no se ve muy marcada. Podemos decir que la forma renal no la puedo describir. La ecogenicidad, veo áreas circulares, muchas áreas circulares hipoecogénicas que son sinónimo de quistes. Este es un ultrasonido de una enfermedad quística. Aquí podemos ver quistes. Aquí es otra imagen en la cual les traigo un ultrasonido de un riñón en el cual vemos aquí el parénquima renal que se ve como una ecogenicidad normal. Sin embargo, a nivel del seno, acá en la pelvis, podemos ver un lito que sí es un poco grande, ¿verdad? Que está emitiendo la sombra acústica, que es lo característico de una enfermedad litiásica. Pero sí es un cálculo de un tamaño importante. Luego de ver el riñón normal, quiero que vean esta fotografía en la cual en relación al hígado podemos ver la ecogenicidad de este riñón, en la cual podemos ver que es un riñón que describimos como una forma de frijol que está bien, pero una ecogenicidad aumentada. Es sinónimo de que hay tejido cicatrizal y que el paciente probablemente tiene sus riñones ya disminuidos de tamaño también por la esclerosis o cicatrización que pueda tener, y esto es patognomónico de un paciente con enfermedad renal crónica. Otro dato muy importante que quiero que vean es la hidronefrosis. Este es dato de una revista de urología en la cual podemos ver cómo es que se ve el dibujo, la caricatura del riñón y cómo tenemos varios grados de hidronefrosis. Como pueden ver aquí, podemos tener una hidronefrosis muy leve hasta la hidronefrosis severa o grado 4. Tenemos aquí la pelvis que está bien abombada y los cálices renales que ya se ven abombados y dismórficos. Este es el dato que tenemos, y pues no está de más que veamos vejiga. Por favor, cuando pidan ultrasonido renal y vesical, y traten de pedirle al radiólogo que les haga una evaluación premicción y una evaluación posmicción para poder ver si hay residuo. En esta foto de esta vejiga les quiero mostrar que se ven detritus, la densidad se ve diferente y es algo muy importante para estudiar o para ver, ser muy acuciosos, especialmente cuando hay infecciones. Otro estudio de imagen que también nos saca de apuros y nos ayuda mucho, que es un poco incómodo, los papás muchas veces tienen mucho temor, por eso les aconsejo que den buen plan educacional a sus pacientes al momento de explicarles que se va a prescribir esta solicitud de estudio, porque muchos tienen la creencia, ¿verdad?, de que si son niñas más bien no les gusta practicar este estudio, si son niños pues también, pero tomemos en cuenta que el plan educacional va a ayudar mucho a que nuestro paciente pues confíe en nosotros. Tenemos un uretrocistograma en el cual nosotros podemos
pueden ver allí. Luego vamos a ver esta imagen en la cual seguramente esta es de un varón, en el cual estamos viendo valvas de uretra posterior. Pueden ver ustedes la uretra, que acá se pone disminuido el calibre y aquí se abomba al momento de que ya va a entrar al cuello de la vejiga o al esfínter interno. Este es un uretrocistograma que nos da un diagnóstico de valvas de uretra. Y pues tenemos aquí ya el método del uretrocistograma, nos mande todas las fases, la fase preliminar para poder ver columna, para poder ver tránsito intestinal de una manera indirecta, ver cómo están las asas intestinales, ver la columna, siempre ver la columna completa antes de que nos llenen el medio de contraste para ver que esté completa la columna y sin ninguna malformación o disrafia. Y este es un uretrocistograma en el cual tenemos un cierto grado de reflujo. Este es un reflujo que pudiéramos decir grado 2, 3. La vejiga la pueden ver que está bien. La vejiga normalmente tiene que tener el tamaño del... pero no hay deformidad. ¿Qué pasa con este uretrocistograma? Este uretrocistograma es de un paciente que ya tiene un reflujo más severo, en el cual ven una vejiga aumentada de tamaño y vemos que el uréter está deforme, que está bien dilatado y la anatomía de los cálices, como se ve en la primera imagen, está perdida. Es un reflujo probablemente severo que necesite tratamiento quirúrgico. Estudios especiales, ¿qué estudios especiales? Pues en alguno de los casos que yo les recomiendo es cuando al examen físico encontraron una masa, encontraron hematuria macroscópica o microscópica, cuando la presión arterial está alta o cuando hay alguna alteración de creatinina, tomando en cuenta que la tomografía usa medio de contraste. Mi recomendación es que hidraten al paciente por lo menos unas horas antes para poder ir a este estudio y posteriormente también que tenga buena hidratación y que tengan un valor de creatinina basal previo a realizar este estudio. Esta es una tomografía en la cual estamos viendo aquí el riñón derecho que se ve normal, sin embargo el izquierdo pueden ver una imagen acá que es sinónimo de una masa. Esta es una tomografía en estudiar masas o tumores renales o por ejemplo en pacientes que tengan obstrucciones también, ¿verdad? Con medio de contraste para ver la eliminación del medio de contraste. Y tenemos también otro estudio especial, pues que no, pues ya queda más que todo a criterio de nosotros, ¿verdad? Pero para que ustedes conozcan, tenemos también otro estudio que se llama un scan renal o centellograma. Tenemos varios tipos de centellogramas, que está el centellograma funcional y el centellograma morfológico. El medio de contraste que usan, uno es el DMSA y el otro es DTPA, el MAC3, por lo menos en el Roosevelt no lo tenemos. Tenemos este centellograma que nos muestra ambos riñones en los cuales el medio homogéneo. Si pueden ver aquí vemos las dos siluetas renales que se ven perfectamente de la imagen del polo superior. Cuente que llegue al polo superior, que se pinten las cicatrices o las lesiones en el polo superior por la anatomía renal por la anatomía renal en sí. Acá podemos nosotros determinar cicatrices renales en pacientes que tengan infecciones a repetición o pacientes que hayan tenido pielonefritis crónica en algún momento, pues sí quedó cicatrices. Y pues este es un estudio que es muy costoso, ¿verdad? Y que les recomendaría que lo dejen ya para que el nefrólogo lo pueda prescribir. Tenemos acá algo de importancia para ustedes, la infección del tracto urinario. Se ha asociado que el 65% de pacientes que tuvieron reflujo y un daño renal cursaron con infección urinaria. Entonces, por eso es importante que tomen en cuenta la infección urinaria, siempre hay que estudiarla. ¿Qué se ha estudiado respecto a infección urinaria? Les tengo este artículo en el cual dice que después de la primera infección urinaria hay que tomar estrategias para hacer estudios de imagen. Este otro estudio nos habla que el ultrasonido es mandatorio en todo niño después de que tenga su primera infección urinaria y este último en el cual tenemos que llevar un buen seguimiento en aquellos pacientes en los cuales ya le hemos documentado reflujo vesicureteral. Aquí les dejo la recomendación consolidada en base a la lectura de estos 3 artículos para que lo tomen en cuenta. ¿Por qué referir al nefrólogo? Porque
pues ya el nefrólogo, pues por lo menos en el programa donde estamos nosotros, pues tenemos un equipo de trabajo. Es un proceso de integración al paciente a nuestro servicio en el cual nosotros le damos el seguimiento, lo ve psicología, lo ve trabajo social, la nutricionista, lo ve una farmacista, ¿verdad? Y pues en base a la evaluación previa de todo el personal multidisciplinario, pues nosotros ya decidimos cuál es la mejor terapia para nuestro paciente en el caso de que ya tenga una tasa de filtrado glomerular menos de 10 o mayor de 10, pero con problema de crecimiento, con problema de alimentación o con sobrecarga hídrica, con alguna alteración metabólica que comprometa su vida. Entonces, por eso es mi recomendación de que lo refiramos. ¿Qué hay de documentado, ¿verdad? De los niños con daño renal, porque es importante la AQI, la lesión renal aguda, se los dejo aquí también, que los niños con daño renal agudo están en riesgo de presentar enfermedad renal crónica. Hay algo que nosotros llamamos hiperfiltración. Entonces, mi consejo es, todo niño que les llegue a sus manos y que haya tenido antecedente de infección de daño renal agudo, por favor, le midan proteína en orina o un cociente de proteína creatinina, le tomen la presión arterial y por lo menos es imprescindible que todo paciente tenga por lo menos una evaluación por nefrólogo 3 meses después del daño. Y las conclusiones de mi plática, pues, son estas, que les dejo esta gráfica. Miren, tenemos aquí la función renal normal, el riesgo empieza a incrementar y cuando el riesgo empieza a incrementar, que son pacientes que tienen los factores de riesgo que les mencioné, está la atención primaria, ¿verdad? Esto es lo que ustedes pueden hacer, la primera corcheta. Esto es para ustedes. Cuando ya hay daño, cuando ya disminuye la filtración, cuando ya hay una falla, no digamos que lo pueda llevar a mortalidad, pues ya está en nuestras manos, en manos del nefrólogo. Entonces, mi conclusión y mi consejo es, por favor, todo niño que ustedes tengan con este historial, puedan ustedes ser muy acuciosos para detectar tempranamente la enfermedad, que en su clínica o en el servicio donde está, que le tomen su presión arterial en base a las tablas que ustedes ya van a tener de ahora en adelante, realizarle laboratorios de rutina para función renal y referirlo de manera oportuna al nefrólogo. Gracias por su atención. Espero si hay alguna duda poder resolvérselas o si hubiera algún comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su clase tan educativa. No sé si nuestros participantes tienen preguntas. De tener preguntas, los insto a que por favor las escriban en el recuadro de preguntas y respuestas y con mucho gusto, pues la doctora les va a resolver sus dudas. Yo veo que algunos asistentes tienen las manos levantadas. Por favor, escribir sus preguntas en los recuadros. Bueno, si no hay preguntas, siempre los invitamos a que vuelvan a unirse a al curso el siguiente miércoles, por favor, a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora. Doctora, tenemos una pregunta que dice si nos puede ampliar la doctora con relación a los cristales en orina. Perdón, Análisis, es que me corté un poquito de la conexión, que Sí. quieren saber de los cristales. Ajá, cristales en orina. Bueno, algo importante para cuando hacemos la interpretación o el análisis de los cristales en orina es, en primer lugar, ver el estado de hidratación del paciente. Muchas veces nos reportan cristales de uratos amorfos,
que pues los puede describir el técnico de laboratorio, ¿verdad? Pero lo ideal, cuando tengamos una muestra de orina con un sedimento que tenga cristales, ya sea de urato o oxalatos de calcio, pues lo importante es ver la hidratación y posteriormente complementar el estudio con un cociente también de calcio creatinina en orina al azar y de ácido úrico en orina al azar para poder determinar que son los dos minerales que podemos evaluar aquí en los laboratorios. Siempre, si hicieran el valor del ácido úrico, siempre sería, es lo ideal, ¿verdad? Corregirlo con la creatinina sérica del mismo momento en que tomen la muestra de orina. Y estar corroborando este dato siempre con una orina con mejor hidratación también y buena higiene. Muchas gracias, doctora. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces daríamos por finalizado. Deje ahorita. Así, ahorita les envío nuevamente el link. Aquí está el link nuevamente. Y ya no hay más preguntas.